Antes de comenzar, quiero recordar que esta es la segunda parte de mi análisis de Infinity War. Si todavía no viste la primera parte, deberías hacer eso primero, y si ya la viste, entonces empecemos. Infinity War es una película con pocos y casi nulos arcos argumentales si se tiene en cuenta que el único es el de Thanos buscando cumplir su objetivo y la anteriormente mencionada búsqueda de Thor de una nueva arma que, siendo sinceros, solo existe para llenar tiempos, ya que el mismo equipo creativo comentó que al principio ni siquiera sabían qué arco darle a Thor, es decir, que no había una necesidad de contar una historia del personaje, sino que está ahí para cumplir con la película. Todos los personajes son arrojados a la pantalla sin ninguna introducción, simplemente aparecen y comienzan con la acción que se les asignó, algo que no estaría mal teniendo en cuenta que en su mayoría son personajes con entre 10 y 5 años de historia, pero en la mayoría de los casos son poco trascendentales para el avance de Infinity War, algo de lo que solo se ocupa Thanos. No hay desarrollo ni evolución de los personajes, al punto que algunos hasta involucionan a sus primeras versiones, como ya mencioné. A esto también podemos sumar relaciones amorosas casi forzadas como la de Vision y Wanda, que está basada en los cómics, y ese es su mayor punto fuerte, porque dentro de las películas vimos poco y prácticamente nada que haya desarrollado la pareja como para generar interés sobre el destino de ambos y lo que deben enfrentar durante Infinity War. Además, creo que no necesito mencionar el invento heredado de Joss Whedon con Hulk y Black Widow. En Infinity War solo se nos muestran diferentes peleas eventuales en paralelo con algunas pequeñas referencias a la vida de estos personajes, que no hacen un conjunto de arcos argumentales y mucho menos a una historia completamente sólida. Otro pequeño agregado en el apartado artístico en el que Marvel viene fallando es el vestuario. No me malinterpreten, no hablo de la calidad en sí de los trajes y vestuario en general, que de todas formas sí hay algunos un poco polémicos en ese aspecto. Me refiero a que en las películas siempre se nos presentan diferentes civilizaciones, diferentes culturas, pero al mismo tiempo siempre se nota que el vestuario de cada cultura está diseñado de la misma forma con los mismos estilos y materiales, lo que le quita realismo a la inmersión en este universo y deja en evidencia una falta de creatividad y trabajo más profundo para su construcción. Basta con comparar trajes de las últimas películas de la fase 3 para ver similitudes entre trajes de pueblos y razas que en teoría están a años luz de distancia unas de otras, y notar que no hay identidad propia de cada civilización en el diseño de sus vestuarios. Y por último, algo en este aspecto del vestuario que me parece muy importante. Con 10 años de establecimiento de la marca a sus espaldas, ya va siendo hora de que Marvel deje su fobia para ponerle los cascos y máscaras a los personajes en el material promocional y dentro de las películas en sí. Ya conocemos a los actores y sabemos que están ahí. No van a perder plata, posiblemente. La priorización de escenas de acción en Infinity War fue un riesgo que terminó por costar la omisión de algunos eventos que suceden fuera de pantalla con breves menciones entre diálogos o dejándose a interpretación del espectador. Por ejemplo, nunca vemos a Thanos recuperando muchas de las gemas, y tal vez esto no sería un problema si las películas en solitario nos hubieran tomado el trabajo de mostrar claramente dónde quedaban las gemas que se nos fueron presentando a lo largo de los años y las medidas de seguridad que se tomarían para enfrentar cualquier amenaza, como la inminente llegada de Thanos en Infinity War. Otra omisión interesante puede ser la explicación de cómo Thor sabe que tiene que ir a una ciudad hasta hace poco oculta como Wakanda y de la que nunca oyó nada porque no estuvo en el planeta cuando se la introdujo durante Civil War. Una suposición coherente puede ser que, como se menciona al pasar, la Stormbreaker puede invocar el poder del Bifrost, lo que le da la habilidad de viajar a través del cosmos, y podemos asumir que también le da la habilidad omnividente similar a la de Heimdall, pero la primera línea de Thor al llegar a Wakanda es:
y el propósito de la misión por crear su arma era luchar contra él directamente, por lo que su intención era ir hacia donde estuviera Thanos, que en ese momento era en Titán, y si Thor tuviera la omnividencia es hacia Titán a donde podría haber decidido ir, pero sin embargo eligió un lugar del que desconocía por completo su existencia sin ninguna explicación coherente. En cuanto a excesos, si bien la cantidad de personajes se podría decir que está bien manejada dentro de los parámetros esperables, no hay dudas de que Infinity War tiene muchos de sobra sin propósito real más que tenerlos por el marketing del crossover más grande de la historia. Creo que un gran ejemplo de esto es Bruce Banner o Hulk, que bien podría haber muerto desde el principio para darle un uso dramático y más digno del que se le dio durante la película sin poder contribuir a ninguna escena de acción y con el único propósito tangible de ser quien advirtiera la llegada de Thanos al comienzo. Pero hasta eso no tiene importancia, porque al mismo tiempo que hace la advertencia, el enemigo ya tiene su nave sobre la ciudad, convirtiendo la presencia de Banner en algo apenas anecdótico e inútil durante toda la película, con algunas situaciones que intentan ser cómicas pero solo producen incomodidad y vergüenza ajena. Otro caso similar es el plan de extraer de forma segura la gema de visión, que más tarde los mismos involucrados deciden no continuar a pesar de que muchas personas estaban muriendo por darles la oportunidad de concretar dicho plan. Lo que lleva a que toda la batalla de Wakanda es completamente innecesaria, si a fin de cuentas le dejan la gema servida a Thanos. Con la llegada de Infinity War fueron comunes las ovaciones a Marvel por su película más oscura hasta la fecha, y el acierto de que sea así. Pero no considero que Infinity War sea realmente oscura. El tono que se prometía con los trailers y declaraciones de prensa está ausente durante gran parte de la película. E incluso, cuando llegan los momentos más dramáticos y oscuros es difícil sentir el peso de los eventos que atestiguamos si sabemos que en la historia hay un elemento capaz de revertir el tiempo, que esta es la primera parte de una historia que continúa y finalmente que muchos o prácticamente todos los personajes que mueren en el final tienen secuelas ya confirmadas en su futuro, algunas de las cuales se están filmando o preproduciendo mientras se estrenaba esta película. Es importante destacar que el tono oscuro de una historia no se obtiene simplemente por la cantidad de muertes, y mucho menos muertes reversibles que solo tienen el peso de la cantidad y no del desarrollo, ya que son muertes puestas a capricho por los directores por el único motivo de dejar una alineación concreta armada para la siguiente película, y no porque los personajes hayan atravesado un camino particular que los llevó a ese final. La verdadera oscuridad está en el peso de eventos dramáticos y irreversibles con personajes enfrentando su mortalidad y la desesperación por evitar ese destino. Algo que Marvel podría haber alcanzado si el final de Infinity War fuera realmente un final definitivo con el tono desolador de una victoria agridulce del villano y el universo ahora en balance. Pero es que esta problemática de un universo que necesita ser rescatado ni siquiera fue algo construido a lo largo de las películas anteriores, sino hasta este momento, y por eso tampoco se siente que el sacrificio masivo haya sido significativo cuando se trata de un problema que nunca nos importó, porque nunca se nos informó de su existencia con la anticipación que se podían haber tomado en un universo que lleva 10 años en construcción. Infinity War es el clímax de una historia que se tomó 10 años y 19 películas, más otras series y cortometrajes, para ser contada en la gran pantalla, y como tal no está a la altura de lo que debería ser en términos narrativos. Pero como dije al principio, definitivamente es un evento muy importante en la historia del cine que marca el cenit de un modelo de negocios innovador en la industria. Y los números demuestran qué tan bien parado está el universo cinematográfico de Marvel en este aspecto. Aunque todo esto no hace exenta a la película de su gran cantidad de fallas anteriormente mencionadas, y claro, estas fallas tampoco la hacen imposible de disfrutar, al menos la última mitad de la película para mí. Este es un universo que había abandonado con Age of Ultron, para ir viendo las películas de la fase 3 eventualmente en mi casa en algunas noches de aburrimiento. Pero Infinity War logró despertar algo en mi curiosidad para estar pendiente del futuro, y en especial de lo que llegue con Avengers 4, por lo que no puedo decir que es una mala película, simplemente está bien y cumple su cometido de entretener. Si tuviera que calificarla, probablemente diría que es un 6 sobre 10 en términos generales, y algo un poco más bajo si tuviera que ser extremadamente severo. Aún así, se trata de una buena película por parte de Marvel como llevaba años sin disfrutar. Pero a diferencia de Thanos, no creo que mi verdad sea absoluta.
Si ya viste Infinity War, como me imagino que hiciste, porque si no te acabas de comer todos los spoilers juntos en este video, podés comentar qué te pareció o señalar alguna otra cosa que haya pasado por alto en este análisis. Gracias.